Entonces vamos a hablar del diagnóstico correcto de la hipertensión arterial y haciendo énfasis en el monitoreo de presión arterial. Estos son mis conflictos de interés. No considero que mi juicio esté influenciado por un interés económico, pero todos sabemos que ocasionalmente recibimos honorarios por parte de la industria por este tipo de actividades. Específicamente este simposio, ya hemos dicho, está patrocinado por Menarini y por Tecnofarma, a los que aprovecho para darles las gracias por la educación continuada que siempre han apoyado. Entonces, haciendo un poquitico de enlace con lo que nos decía Carlos Arturo Sánchez, la prevalencia de hipertensión arterial, ya sabemos más o menos cuánto es en Estados Unidos. El problema es que cada vez es mayor la esperanza de vida y a tener pacientes de más edad, mayor va a ser la prevalencia de estos números que nos va a mostrar, que nos mostró Carlos, y esto tiende a aumentar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Igual como link a lo que ya nos había dicho Carlos, que es eh, la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte en todo el mundo y la hipertensión arterial es el factor de riesgo reversible más importante. En cuanto a enfermedad coronaria, es el principal factor de riesgo atribuible. En cuanto a accidente cerebrovascular, es el principal factor de riesgo modificable. Es el antecedente más frecuente en los pacientes con falla cardíaca. Es la principal causa de enfermedad renal terminal. Es uno de los principales factores de riesgo en enfermedad arterial periférica y la primera principal causa tratable de demencia cardiovascular. Pero, ¿qué definimos como hipertensión arterial? Y esto lo saqué de un artículo del doctor Gregory Lee, y es que en un sentido operacional, la hipertensión arterial debe ser definida en términos del nivel de presión arterial por encima del cual una intervención o una investigación o un tratamiento hace mayor beneficio que riesgo. Y lógicamente estos valores se han modificado con los avances en la tecnología y en los estudios clínicos. Históricamente, este valor no se ha movido mucho y miren lo que muestra estas curvas. En cuanto a tensión arterial diastólica, por encima de 90 más o menos, empieza a haber un riesgo de muerte o de eventos cardiovasculares y en cuanto a la sistólica, por encima de 140. Por eso es que históricamente este valor de 140-90 se ha definido como el umbral para empezar tratamiento a los pacientes porque se ha demostrado que da beneficio en cuanto a disminución de desenlaces cardiovasculares y no se asocia con una disminución del riesgo cardiovascular. Todos sabemos que hay dos componentes de la tensión arterial, que es el sistólico y el diastólico, y la combinación de estos dos valores, arriba, normales o por debajo de lo normal, esquematiza los diferentes espectros clínicos de hipertensión arterial. Entonces, tenemos que en los pacientes menores de 50, de 60 años, predomina la hipertensión arterial diastólica. Un poquito de pacientes tienen hipertensión arterial sistodiastólica y un porcentaje aún más pequeño tienen solamente hipertensión arterial sistólica. Y a medida que va avanzando la edad, va perdiendo poder o va perdiendo número los pacientes con hipertensión arterial diastólica aislada, en los que la diastólica lógicamente está aumentada y la sistólica está normal, y empieza a tomar ganancia la hipertensión arterial sistólica aislada, que es más frecuente en personas de edad avanzada, o en un porcentaje muy pequeño sistodiastólica. Recientemente, o hace unos 5 o 6 años, nos hemos dado cuenta que los pacientes con leve hipertensión arterial o con prehipertensión arterial podrían beneficiarse de tratamiento o de intervención, no necesariamente medicamentos. Y múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis han demostrado que algunos pacientes podrían beneficiarse de tratamiento, como les dije anteriormente. Por eso ACC y AHA y múltiples sociedades científicas americanas bajaron el umbral de hipertensión arterial hace unos años a
decir que por encima de 130 o 130, por encima de 130 de la sistólica y por encima de 80 de la diastólica, podríamos hablar de hipertensión arterial grado 1 o estadio 1, y por encima de 140 y de 90 de la diastólica, grado 2. Y catalogan solamente normal aquellos que tienen menos de 120/80 y una prehipertensión o una hipertensión arterial elevada, pero no hipertensión, entre 120 a 129 y por debajo de 80 de la diastólica. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce que vamos a tener más o menos un 13% más pacientes hipertensos con esta nueva definición de hipertensión arterial, que solamente por el momento está adoptada por ACC y AHA o Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa sigue catalogando la hipertensión arterial por encima de 140/90 y le dan un espacio a una hipertensión arterial por encima, una presión arterial por encima de 130 hasta 139 en cuanto a la sistólica y de 85/89 en cuanto a la diastólica. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque dependiendo de esos valores de tensión arterial, ya sea normal alta o prehipertensión, como dicen algunas sociedades científicas, o grado 1, grado 2 o grado 3 de hipertensión, vamos a empezar intervención. Entonces, todos los pacientes que tengan tensión arterial por encima de 130/85 necesitan estilos de vida saludables. Y solamente aquellos pacientes con hipertensión grado 1 o aquellos pacientes prehipertensos con factores de riesgo cardiovasculares necesitarían intervención farmacológica, pero pues no voy a ahondar mucho en esto porque Carlos nos va, más adelante Manuel nos va a hablar de tratamiento. ¿Cómo se debe tomar la tensión arterial? Estos dibujos son muy sencillos. El paciente debe estar sentado con la espalda recostada, los pies apoyados en el piso. El paciente no debe hablar durante la toma de tensión arterial y debe haber estado relajado al menos unos 5 minutos. Se toma históricamente en el brazo derecho, la primera vez, la segunda vez o esa primera ocasión también en el izquierdo para ver si hay alguna diferencia, y se deben tomar 3 tensiones arteriales. Esas 3 tensiones arteriales, lo importante es descartar la primera y solamente tener en cuenta la tercera. La diferencia entre esas 3 tensiones arteriales en cuanto a tiempo son 1 o 2 minutos. Algunas sociedades científicas dicen que debemos promediar la segunda y la tercera. NICE dice que solamente deberíamos tener en cuenta la tercera toma de tensión arterial. Y esto lo debemos confirmar. Y NICE, hace ya más o menos 10 años, define este enunciado que me parece a mí muy importante como objetivo de este simposio, y es que la hipertensión arterial es una patología o una entidad o un síndrome que se sospecha en el consultorio, y en la gran mayoría de los pacientes lo vamos a confirmar en el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿A qué pacientes les vamos a hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial? A todos, idealmente, pero es importante, especialmente en los pacientes en los que sospechemos hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, o para identificar patrones anormales durante las 24 horas, o para ver si el paciente está controlado, o para diagnosticar realmente hipertensión arterial resistente. La hipertensión arterial en el anciano fluctúa mucho, entonces utilicémoslo en un porcentaje mayor de lo que lo utilizamos. En niños y adolescentes es esencial utilizarlo. En pacientes en embarazo es importante utilizarlo. En pacientes con sospecha de hipotensión, en los que los síntomas no sean muy claros, nos sirve. En pacientes con enfermedad de Parkinson son muy difíciles de controlar solamente teniendo la tensión arterial del consultorio. Entonces, una de las recomendaciones de NICE y de la Sociedad Europea es utilizarlo en pacientes con enfermedad de Parkinson, y lógicamente en patrones o en enfermedades concomitantes como endocrinas también debe utilizarse.
Un estudio solamente como para mostrarle la importancia de la hipertensión, del mapa en la hipertensión arterial. Y es que cuando a pacientes que diagnosticamos con hipertensión arterial resistente en nuestro consultorio le hacemos un mapa, miren que más o menos el 40% de los pacientes tenían en el mapa tensión arterial completamente normal. Entonces, esto nos habla de el sobrediagnóstico que podríamos hacer de hipertensión arterial resistente solamente con la tensión arterial del consultorio. El mapa es costo efectivo porque permite ajustar antihipertensivos, entonces no pensemos que le estamos cargando más costos al sistema. Los pacientes que son controlados con mapa históricamente requieren menos número de antihipertensivos que si los controlamos en el consultorio. Es un mejor predictor de eventos cardiovasculares, permite la detección de hipertensión de bata blanca y, lógicamente, la detección de hipertensión enmascarada. Así se comporta más o menos la hipertensión de bata blanca. En el consultorio estamos altos de tensión arterial, pero en el mapa la tensión arterial está completamente normal. Y al contrario de la hipertensión de bata blanca, la hipertensión arterial enmascarada se comporta con tensión arterial normal en el consultorio, pero tensión arterial alta en el monitoreo. Entonces, más o menos el 20% de todos los pacientes hipertensos pueden tener hipertensión enmascarada y más o menos el 15 al 25% de los pacientes pueden tener hipertensión de bata blanca. El resto de pacientes o son normotensos o tienen hipertensión sostenida. Eso, lógicamente, el porcentaje de estos valores varía de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Unas diapositivas pequeñas solamente para mostrarles por qué es importante la hipertensión de bata blanca, y es porque en pacientes de bajo riesgo, digamos que no hay ninguna diferencia en cuanto a los normotensos, en cuanto a eventos cardiovasculares, aunque después de 10 años de seguimiento, miren que estas curvas se empiezan a abrir. ¿Por qué? Porque muy seguramente el paciente empieza a ser de alto riesgo, y en pacientes de alto riesgo la hipertensión de bata blanca sí es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares, entonces deberíamos intervenir a estos pacientes así tengan monitoreos de tensión arterial normal. ¿Y por qué es importante la hipertensión enmascarada? Porque miremos que comparado con pacientes normotensos o incluso prehipertensos, la hipertensión enmascarada tiene un hazard ratio más alto para predecir eventos cardiovasculares o stroke. Entonces, la hipertensión enmascarada con mayor razón debe ser tratada. ¿Para qué nos sirve también el monitoreo de tensión arterial? Para predecir eventos cardiovasculares en aquellos pacientes en que tengan una hipertensión arterial nocturna. Y esto solamente lo podemos hacer con un mapa. ¿Por qué? Porque lógicamente es el único que nos permite tomar la tensión mientras el paciente está durmiendo y descansando. Miren que la hipertensión arterial nocturna versus el promedio en 24 horas o el promedio durante el día o convencionalmente con la tensión arterial en el consultorio tiene el mayor predicción de eventos cardiovasculares, y esto solamente lo podemos lograr con los datos que nos da el mapa. ¿Cuándo debemos repetir el mapa? Hay 2 o 3 consideraciones que debemos tener en cuenta. La primera es que más o menos el 70% de las lecturas deben ser válidas, pero si esto no se cumple, al menos necesitamos 27, 28 lecturas. 20 despierto y más o menos 7 lecturas dormido. Con eso sería suficiente para la interpretación. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? De la siguiente manera. En 24 horas, 130-80 es el umbral. Por encima de esto hablamos de hipertensión arterial. O durante el día, 135-85. O durante la noche, 120-70. Esos son los valores. Miren que son mucho más bajos con respecto a la tensión arterial en el consultorio de los pacientes. Debemos tener en cuenta el descenso nocturno de la tensión arterial con respecto al día, y esto se llama efecto dipping. Efecto dipping es cuando está
del 10% al 20%, ese promedio. Cuando es reducido es cuando lógicamente es menor del 10% la tensión arterial promedio en la noche o dormido con respecto al día. Hay un patrón rising, que es el paciente que se le eleva la tensión arterial dormido con respecto al día y es patognomónico de hipertensiones endocrinas o de enfermedad de Parkinson o de algunas disautonomías. Y hay pacientes que tienen un dipping extremo en el que la presión arterial no solamente cae un 10 a un 20%, sino más de un 20% con respecto al día. También nos sirve para mirar la variabilidad de la presión arterial. La variabilidad se refiere a esto y es el número de desviaciones estándar que hay con respecto a la media, y para que lo veamos en los monitores de tensión arterial, lo miramos como la desviación estándar de la tensión arterial sistólica. ¿Por qué es importante la variabilidad de la presión arterial? Porque mire que a mayor variabilidad de la presión arterial, mayor es el riesgo de eventos cardiovasculares. Y la variabilidad prácticamente solamente la podemos sacar en un estudio de monitoreo de tensión arterial. Miren que una variabilidad o una desviación estándar por encima de 8, 9, 10 más o menos, se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Algunos monitoreos también nos predicen o nos calculan la presión arterial central, porque la presión arterial en la aorta es diferente a la presión arterial radial o braquial y está asociada a mayor correlación con eventos cardiovasculares. Miren que si tenemos en cuenta solamente la tensión arterial braquial, con respecto a la presión arterial central, vamos a tener muchísimos pacientes que no van a tener hipertensión y que se van a catalogar como hipertensión arterial estadio 1. Entonces, idealmente, nuestros monitores de tensión arterial deberían medir presión arterial central y el valor de esa presión arterial central ser el valor con el que diagnosticamos al paciente hipertenso. Se puede medir por cateterismo cardíaco, por tonometría carotidia o radial, o en el monitoreo de tensión arterial, algunos dispositivos mediante a unas ecuaciones y unas fórmulas establecidas nos permiten calcular presión arterial central. Miren que la presión arterial central está asociada con eventos cardiovasculares, lógicamente, con respecto a controles normales. Y con respecto a la presión arterial braquial, la presión arterial central se asocia con mayor predicción de eventos cardiovasculares. Entonces, es mucho más fidedigna la presión arterial central versus la braquial para la predicción de eventos cardiovasculares. Si por alguna razón no podemos ponerle un monitor al paciente, el paciente debe estar sentado, como les dije, no debe haber fumado al menos en 1 o 2 horas, ni haber tomado café, debe estar al menos 5 minutos relajado. Se toman 2 lecturas por separadas de 1 minuto, se tiene en cuenta la última lectura en la mañana y en la noche, al menos 4 días de la semana, pero idealmente los 7 días, y deberíamos descartar el primer día para quitarle el factor de ansiedad predeterminada a estos pacientes y no tener en cuenta de pronto pacientes con hipertensión de bata blanca. Entonces, el primer día y el último día también deberían descartarse. Recuerden que la gran mayoría de los pacientes tienen hipertensión arterial primaria, pero un porcentaje más o menos de 5% de los pacientes podrían tener hipertensión arterial secundaria. ¿A quiénes los vamos a sospechar? A pacientes hipertensos menores de 30 años o a los resistentes o pacientes con hipertensión arterial severa o que lleguen a urgencia con emergencias hipertensivas o pacientes controlados que súbitamente se descontrolan o pacientes que en el mapa tienen un patrón non-dipping o dipping disminuido o un dipping inverso o un dipping rising, pacientes que tengan compromiso de órgano blanco. Y estas son las patologías que deberíamos descartar.
enfermedad del parénquima renal, enfermedad renovascular, aldosteronismo primario, SAOS, feocromocitoma, Cushing, enfermedad tiroidea, coartación de aorta, tumor intracraneal o hiperpara. Que estos son los estudios que le debemos pedir a todos los estudios con sospecha de hipertensión arterial secundaria. Acá se los dejo unos segundos para que los analicemos y si quieren hagan un screenshot a la pantalla, pero estos son los exámenes que debemos hacerle a todos los pacientes como tamizaje cuando empecemos a estudiar hipertensión arterial secundaria. Por último, en cuanto al tratamiento, estos pacientes obligatoriamente deben de recibir recomendaciones en cuanto a pérdida de peso, si tienen sobrepeso, dieta saludable, restricción de sodio, suplemento de potasio, preferiblemente con modificaciones en la dieta, más o menos 150 minutos de ejercicio a la semana y limitar el consumo de alcohol. Bajar la tensión independiente de la terapia utilizada. El doctor Carlos Arturo ya nos habló que los diuréticos, los calcioantagonistas, los betabloqueadores, antagonistas del receptor o inhibidores de la ECA, debemos jugar con estos medicamentos para el tratamiento de nuestros pacientes. La gran mayoría de los pacientes van a requerir combinaciones y o idealmente un medicamento que dura al menos 24 horas, aunque esto se puede individualizar mucho de acuerdo al patrón de hipertensión arterial. ¿Por qué es importante múltiples medicamentos o al menos más de un medicamento? Porque miren que en todos los estudios clínicos, y esto es consistente en todos los estudios de hipertensión arterial, para llegar a un control de la tensión arterial, la gran mayoría de los pacientes requirieron 2 medicamentos al menos y un porcentaje no despreciable necesitaron 3 o 4 medicamentos. Y en cuanto a medicamentos que duren 24 horas, eso se puede ver en el monitoreo de tensión arterial. Acá ustedes ven los diferentes inhibidores de la bloqueadores del receptor de angiotensina, que dependiendo de la tensión arterial sistólica o diastólica, despierto o dormido, cómo consistentemente disminuyen la tensión arterial durante las 24 horas del día y esto nos debe ayudar a decidir el tratamiento que iniciemos a nuestros pacientes. Esto era todo lo que tenía para ustedes hoy.